y muchas otras cosas que nos quitan la fuerza, que nos quitan... ¿Por qué nos pasan esas cosas? En fin, muchas cosas que nos pasan. Hay que analizarlas entendiendo qué somos nosotros, quién soy yo. Vernos delante de un espejo no significa saber quiénes somos. Tener un nombre, unos apellidos y recordar algunos acontecimientos de la vida no es saber realmente nada sobre nosotros. De hecho, la gente se sorprenden enormemente. Uno se entera que el vecino, una persona tan atenta, normal, educada, tal y tal, de repente un día aparece pues que ha hecho una barbaridad, que ha cometido un delito, una cosa. Hay criminales que hacen una barbaridad, que matan a alguien en un arrebato de locura, vamos a llamarla así, y cuando les detienen y tal y cual, y ya se calman, y le preguntan ¿por qué ha hecho usted eso? Y la persona, a ver, dice yo no he hecho eso. No se creen ni lo que han hecho. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, es que está loco. Estas son palabras que no significa que sepamos nada. Realmente hoy en día la gente no sabe nada sobre sí mismos, esta es la verdad. No sabemos nada sobre nosotros mismos. Y la psicología, la medicina, etcétera, etcétera, que supuestamente deberían saber algo, realmente tampoco. Tampoco en casos, salvo casos leves, pero cuando ya el caso es un poquito difícil, realmente pues te dan unas pastillas para que te duermas, para que te quedes como un vegetal y nada más, porque no saben más qué hacer, no saben realmente qué pasa dentro del ser humano. Y analizan el cerebro y miran el cerebro y le ponen nombres a las neuronas y a las zonas del cerebro y esto y lo otro, pero el ser humano sigue igual, no hay soluciones. Cuando ya la cosa está mal, pues le dan una pastilla para que pues quede, pues eso, no haga nada, no cometa se quede atontado. Las gentes quieren ser felices, o queremos, ¿no? Si nos preguntan a todos, pues nos gustaría ser felices. No creo que haya nadie que vaya a decir que no, ¿verdad? Sería un tonto, pues alguno que ya está bastante mal. Queremos ser felices. Pero volvemos a lo mismo. La realidad es que no lo somos. Ni sabemos bien cómo ser, ni sabemos qué hacer. Nos gustaría encontrar la media naranja, pero en realidad acabamos encontrando el medio limón. Nos gustaría pues que la vida nos viniera todo bien, pero pues acaba viniéndonos todo mal y no sabemos por qué y qué mala suerte tengo yo o qué he hecho yo para merecer esto y qué malo es Dios, ¿no? Estamos describiendo algo que alguien no conozca o es el pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada minuto. Es el pan nuestro de cada minuto, ¿no? Y podemos seguir añadiendo cosas, ¿no? Bueno, entonces, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? La solución tiene que encontrarla cada uno. Ahí empieza el famoso autoconocimiento. Si yo tengo el problema, yo debería ser el que le busque la solución. Y no esperar a ver si el psicólogo, a ver si Dios, pedirle a Dios que todo me venga bien, a ver si, no sé, encuentro la solución. Tenemos que encontrarla, como han dicho todos los maestros, dentro de nosotros. La solución a nuestro problema, a nuestras... tenemos que encontrarla nosotros. Y para eso hace falta saber de dónde vienen todos esos problemas, de dónde vienen esos conflictos, quién soy yo, qué pasa dentro de mí, etcétera, etcétera. Hoy la cosa está bastante mal.
bastante mal. Afortunadamente, el maestro Samael, un verdadero maestro. Y no porque yo lo diga, sino porque los hechos hablan por cada cual. Yo me puedo declarar aquí maestro, pero los hechos hablarán de que un verdadero maestro en sus hechos lo muestra. ¿Cuáles hechos? Pues, por ejemplo, la enseñanza que él dejó. Él fue dictando todo el conocimiento en una serie de libros y dejó todas las claves para entender bien clarito quiénes somos nosotros, por qué nos pasan esas cosas y cómo deberíamos actuar para arreglarlas. Que no es fácil, eso es otra cosa. Luego está el asunto, las gentes quieren cosas fáciles. Vamos a lo mismo también. A la gente les gusta encontrar una enseñanza que sea fácil. Que con decretar no sé qué, con rezar todos los días, con no sé qué, ya la vida nos vaya a cambiar. Somos así, estamos bastante dañados. Como decía Maximino, tenemos la mente bastante dañada que no somos capaces ni de pensar. Si tenemos problemas graves, las soluciones no serán fáciles. Si estamos mal, arreglarnos requerirá un trabajo y un esfuerzo. Entonces, bueno, la gnosis da la enseñanza y uno tiene que dedicarle el trabajo y el esfuerzo. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de el autoconocimiento, las primeras pautas. Y luego, en otras clases, más adelante, en la siguiente charla viene sobre la cuarta dimensión. Ahora se van tocando al principio temas, distintos temas, para que veamos la amplitud de lo que aquí se enseña, sin entrar a fondo. Entonces, tocamos los temas para ir entendiéndolos en principio. Más adelante se tocarán los temas más a fondo ya, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a entender quién soy yo, los tres aspectos de nuestra psique. Aquí hemos hablado y los hemos llamado el ego, los yoes, vamos a hablar de eso, la esencia, la conciencia y la personalidad. Esos son los tres aspectos básicos generales de nuestra psiquis. Y eso es lo que vamos ahora simplemente a explicar brevemente, o sea, de una forma general. Más adelante iremos explicando todo con más calma. Bueno, lo que vimos la semana pasada, simplemente por recordarlo, es que hay dos mundos. Nosotros vivimos en dos mundos, ¿os acordáis, verdad? El mundo exterior, la línea horizontal, que va del nacimiento a la muerte. Cada momento, cada uno está en un punto de esta línea. Y vivimos también en un mundo interior. En un mundo interior, que es lo que interiormente somos. El nivel de ser, decíamos, el nivel de ser que cada uno tiene. Cada uno se encuentra en un nivel de ser de esta escalera vertical a cada momento. Puede ser que un niño nace y viene con un nivel de ser elevado, porque en otras vidas lo ha elevado, y sus padres tienen un nivel de ser bajo. Entonces, realmente los padres son los que tendrían que aprender del niño en ese caso, y hasta el niño le da lecciones. Mamá, no te preocupes. Y mamá se queda, ¿cómo no voy a preocuparse? No, mamá, ya se arreglará. Y el niño le está dando lecciones a la madre, por ejemplo. El nivel de ser de cada uno, pues es el que uno tiene dentro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay que entender qué hay dentro de nosotros para poder ascender en esa escalera vertical, en ese nivel de ser. Según ascendamos, nuestra vida será más armoniosa. Y por esas leyes de la atracción de que tanto se habla por ahí en la metafísica, lo que hay dentro de nosotros atraerá circunstancias de fuera. Pero no es hablando, es por ley de atracción, de imantación. Si dentro de nosotros, si estamos en un nivel aquí, entonces no podemos pretender de ninguna manera atraer cosas maravillosas a nuestra vida. Es que es absurdo. No va a ser posible. No nos empeñemos en hacer cosas imposibles. Por más que decretemos, queramos, si nuestro nivel de ser es bajo, pues atraeremos problemas, conflictos, situaciones negativas, personas negativas, leyes. Si vamos subiendo nuestro nivel de ser,
ya iremos atrayendo, por ley de imantación, de atracción, de todas esas leyes que se hablan por ahí, pues cosas de diferente tipo. Pero hay que entender esto. Y para poder ascender en ese nivel de ser, decíamos, hay que saber qué pasa dentro de nosotros, qué hay dentro de nosotros, cómo se consigue eso. Esto ya es lo primero que no sabe la gente y lo primero por lo que hay que empezar. La senda del autoconocimiento, el ascenso en esa escalera vertical, comienza con la autoobservación. La autoobservación es lo que nos va a permitir empezar a observar el mundo interior. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Y los 5 sentidos nos permiten observar lo que pasa en el mundo exterior. Y así vive la gente, observando lo que pasa en el mundo exterior. Para observar lo que pasa en el mundo interior, tenemos que desarrollar el sentido de la autoobservación, el 6º sentido. Una persona que no se autoobserva, ya puede tener bonitas ideas del camino, de que ella está haciendo mucho, de no sé qué, pero si esa persona no se sienta a meditar, a relajarse, y cierra los ojos para afuera, y los sentidos los de afuera, y observa su mundo interior, pues si no está haciendo eso, no va a poder hacer nada más. Entonces, el asunto del autoconocimiento comienza por entender que hay un 6º sentido, que está, vamos a decir, atrofiado. El maestro Samael lo llama atrofiado y es real, está atrofiado, porque como no lo usamos, pues no estamos acostumbrados a mirar para adentro. No funciona. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que empezar es a desarrollar el sentido de la autoobservación. A mirar para adentro. Ahí comienza el cambio. Una persona puede estar en los grupos que quieras, que si la teosofía, que si la metafísica, que si el yoga de no sé qué, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá, grupos de meditación, etcétera, etcétera, que si esa persona no sabe autoobservarse, no dedica un rato para autoobservarse, no está desarrollando el sentido de la autoobservación, esa persona no puede hacer nada más. Ahí donde esté, ahí va a quedarse. Hombre, que a veces la vida nos pega palos duros, fuertes, y a base de palos fuertes algo se mueve en nosotros y tengo que cambiar esto y dar un saltito. Pero vamos, en general, si uno no hace un esfuerzo de autoobservarse, de ver que está mal en uno y cambiarlo, pues ahí se quedará o irá para abajo. Por tanto, la autoobservación es lo primero que hay que desarrollar. Es mirar para adentro. En vez de estar todo el día mirando para afuera, hay que dedicar un rato para mirar para adentro. Un maestro no necesita dedicar un rato, él está mirando para afuera y mirando para adentro. Por eso el maestro Samael dice, un maestro es aparentemente igual que nosotros, pero psicológica e interiormente muy diferente. Muy diferente. Un maestro está mirando para afuera y está mirando para adentro. Y aparte, cuando mira para afuera, ve muchas más cosas de las que vemos nosotros. Pero mira para adentro. Nosotros solo miramos para afuera, nada más. Entonces, hay que empezar dedicando un rato a dejar de mirar para afuera y mirar para adentro. ¿De acuerdo? Si nosotros empezamos a mirar para adentro, a autoobservarnos, ¿qué es lo que vamos a ver? Veremos que hay algo que vamos a llamar la esencia o concepto, la parte divina que hay en nosotros. Por ahí tantas metafísicas y grupos dicen, hay una parte divina en ti, quiérete a ti mismo, tú eres Dios. Bueno, bien, vamos a darle su parte de razón. Tienen una parte de razón. Realmente, cuando el niño nace, es hermoso. Esa es la realidad de las cosas. Un bebé es una cosita muy hermosa. ¿Quién no
tiene que estar uno muy mal para no sentir algo muy especial cuando tiene un bebé, un niño pequeño. Porque ese bebé está irradiando, por lo que decimos, la ley, lo que hay dentro, se irradia afuera. Entonces, como en ese bebé hay alegría, hay ternura, hay cariño, cosa que no hay en los adultos. En los adultos ya no hay nada de eso, por eso lo único que atraemos es, déjame ya, esto es, porque lo único que irradia esa persona es, en cambio un bebé, irradia alegría, irradia paz, irradia ternura, ¿verdad? Bueno, pues por eso atrae porque eso es lo que hay dentro. Pero claro, ¿por qué hay eso dentro? Nadie se lo ha metido. Aquí lo sacó de la madre, lo sacaron así, los médicos, y nadie le metió nada. Eso lo trae. Bueno, entonces, ese bebé atrae cosas hermosas porque es lo que lleva dentro. Y eso viene de la parte divina. Nadie se lo metió, lo trae. Lo trae de fábrica. Por tanto, todos hemos sido bebés y todos tenemos eso dentro. Entonces, esa es la parte divina que todo ser humano lleva dentro. Entonces, démosle una razón, démosle a todos esos grupos que hablan, somos Dios, somos hermosos, somos maravillosos, quiérete a ti mismo, bla, 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 bla. Bueno, poquito. Cuando somos pequeños, está eso. Pero el bebé crece, ¿verdad? Y según crece el bebé, esa parte tan hermosa va poco a poco desapareciendo. O por lo menos hay momentos en los que se manifiesta y momentos en los que aparecen otras cosas. Rabietas, unas rabietas que no hay quien las pare, unas envidias al hermanito, una serie de caprichos, empiezan a... Entonces, no todo es hermoso. Al principio, nos dice el maestro Samael, solo se manifiesta la esencia. La esencia, no se manifiesta la otra parte. La otra parte, vamos a decir, la parte oscura de la que vamos a hablar ahora, no se manifiesta porque el bebé es muy tierno. Ni siquiera se ha formado todavía. Ni siquiera se ha formado. Entonces, vosotros ver cuando nos agarra un ataque de ira. Cuando se ataca un ataque de ira, esto hierve, esto hierve todo. Entonces, claro, si el cuerpo no está bien formado, si eso le entrara a un bebecito, pues podría hasta reventar. Entonces, la naturaleza frena la otra parte. Entonces, por eso, como la naturaleza, que es sabia, frena esa otra parte, prácticamente solo se manifiesta la parte hermosa, la conciencia. Esto es lo que hay de divinal en nosotros. La conciencia es lo que nos distingue de las máquinas. Hoy hay estos computadores, estos pequeños aparatos, saben hacer miles de cosas mejor que nosotros. La famosa inteligencia artificial, ya pronto, nosotros ya nos van a echar. No, mira, he contratado una máquina, vete. Llegará el momento en que ya pues serán las máquinas las que harán. Pero, claro, esa máquina, por más que sepa hacer muchas cosas, nunca podrá tener conciencia, inteligencia, conciencia, sabiduría, vamos a llamar así. Nunca podrá tener eso. Hará muchas cosas, pero ha sido programada por alguien para que haga esas cosas. No puede tener, como dice el maestro, no habrá máquina que pueda hacer un libro como La doctrina secreta de Blavatsky. Eso sale de la sabiduría de la conciencia, de vidas ahí. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Esto es divino. Es lo que nos diferencia de las máquinas. Si el ser humano llega un día a suplantar, a quitar a dejarse ponerse en manos de las máquinas y dejar que las máquinas decidan el destino, pues acabaremos como en la película de Matrix. ¿Que habéis visto la película Matrix? Entonces, en la locura. Vamos camino de todo eso. Bueno,
Por tanto, hay una parte divina en nosotros, la conciencia, la esencia, lo que nos hace diferentes de las máquinas. Pero hemos dicho que hay otra parte distinta. O puesta en palabras de Maximino, uno dice, qué interesante es esto, que la gnosis, esta enseñanza, etcétera, 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 pero luego se va a dormir y hay otras cosas ahí que nos dicen lo contrario. O uno se levanta diciendo, no, es que no, porque esto, porque lo otro, ya no me apetece, es que no tengo ganas, es que estoy cansado, es que está muy lejos. Dentro de nosotros hay otra parte, que vamos a llamar, en su conjunto, lo vamos a llamar el ego. El ego. Es muy importante que entendamos bien los conceptos, porque en otras escuelas al ego lo llamarán de otra forma. El ego. Ego viene del latín. Ego en latín significa yo. Ego, yo, tal. Y el ego va a ser, o lo vamos a entender aquí en la gnosis, como también el subconsciente, por ejemplo, el subconsciente de la psicología, cuando la psicología tenía un poquito de luz todavía, el famoso subconsciente de Freud, de Jung. Ese subconsciente, el ego, es un conjunto, no es una entidad, no es una única entidad, es un conjunto de entidades, podemos decir de gentes, por explicarlo de una manera, de agregados psicológicos, como ahora veremos que lo llaman en el Tíbet, en fin, una serie de defectos psicológicos. Es como si dentro de una persona hubiera muchas personas. Es la mejor definición. Cuando el maestro Samael habla de personas dentro de nosotros, es la mejor definición. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy diciendo, no, es que cuánto te quiero, eres mi amigo, yo nunca te fallaré, yo soy tal, yo conmigo no sé qué. Yo estoy hablando de eso. Pero dentro de una semana está hablando otra persona, diciendo otras cosas. Otras cosas diferentes. No, porque me hiciste no sé qué, porque tal, porque ahora ya no, porque no sé qué. Aparentemente la misma persona, pero ¿cómo que una persona diga una cosa y luego diga la contraria? No, en realidad es que hay psicológicamente muchas personas dentro de nosotros. Es la mejor definición del ego, del yo. Yo soy la persona que ama, pero también soy la persona que odia. Yo soy la persona que habla de paz, tenemos que estar en paz todos, tenemos que llevarnos bien. Y soy la primera que luego, otra persona dentro de mí que no quiere nada de eso, va a crear discordia. Va a empezar a hablar mal de uno, va a empezar mal a hablar del otro, porque mira ese, porque mira aquel. ¿Sí? Una es la persona que ahora dice, yo quiero esto en la vida. Y otra es la persona que luego va a decir lo contrario. Una es la persona que dice, me interesa la gnosis, es que qué tal, y da conferencias de la gnosis, y habla todo de la gnosis. Y luego hay otra persona que dice, yo no quiero la gnosis. ¿Quién es esa persona? Esa persona es nosotros somos una fachada. Dentro hay muchas personas. Es la mejor definición. Muchas personas. Muchos yoes. Muchos yoes. Demasiados. Demasiados. El maestro Samael llega a decir que hasta 10.000. Imagínate tú. Entonces, este es el problema del ser humano. Este es el problema. El problema es que no somos esa esencia que vimos en la diapositiva anterior. Si nosotros fuéramos siempre ese bebé, pero con la sabiduría de la vida, si fuéramos solo esa esencia, pero además llena de sabiduría, pues seríamos maestros. Un maestro es eso. Un maestro es alguien que no tiene todo este conjunto de gente dentro. Entonces, esa persona, cuando dice algo, lo hace, porque no hay más que una persona dentro, la conciencia, la parte divina. No va a salir otra diciendo, ahora no. Cuando dice te quiero, o eres mi amigo, pues va a ser su amigo, aunque esa persona luego le falle por lo que sea, pero bueno, lo va a entender, lo va a comprender, pero lo va a seguir considerando su amigo,
porque no va a salir ninguna otra persona que dice, ahora no, porque me hiciste. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un maestro. Pero nosotros, como no somos maestros, pues somos un montón de gente expresándose por la máquina humana. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Ese es el problema. Este es el problema. Que esas fuerzas, ya en otras charlas vamos a explicar por qué está esto aquí. Uno me podría preguntar, bueno, ¿y por qué? En realidad no debería estar esto. Nosotros somos una esencia divina que vino a la materia a conocerse. Si habláramos en los términos de los alquimistas, Dios se conoce a sí mismo, la chispa divina que hay en nosotros, la parte de Dios se conoce a sí misma en el espejo de la creación, de la vida. Pero resultó que como no sabemos vivir, nos empezamos a llenar de estas gentes. Estas gentes no deberían estar en nosotros. No deberían. ¿Por qué están? Están porque nosotros las hemos creado. Nosotros. Por tanto, cuando uno empieza a echarle la culpa a Dios, al vecino, a mis padres, a mi no sé qué, pues no. Mejor haría en echarse la culpa a sí mismo, porque nadie puede crear esto que no seamos nosotros. Nosotros hemos creado todo eso. Entonces ya explicaremos cómo se crea todo eso. Y más tarde explicaremos cómo desintegrarlo. Hoy simplemente vamos a empezar a entender. Esto lo hemos creado porque no sabemos vivir. Como no sabemos vivir, pues eso. Entonces vamos creando yoes de envidia, que llegan a yoes de ira, yoes de lujuria, de vicios, de todo tipo, yoes de charlatanería y no podemos callar y no podemos dejar de despellejar a uno y a otro. Y se sientan las mujeres luego, cuando termina la charla, el trabajo, en el pueblo donde pasamos las vacaciones, allí se sentaban todas a jugar las cartas y mientras jugaban a las cartas, allí estaban despellejando a uno, despellejando a otro. Y luego yo veía a mi madre, oye, ¿sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que dicen de fulano? ¿Sabes lo que dice de Mengano? Esto mentiras, cosas que van distorsionando. En fin, hay miles de cosas mal dentro de nosotros. Nosotros las hemos creado. Vale. Entonces, este es el problema. Luego está el asunto de la... Bueno, esto que estoy diciendo, vamos a abundar un poquito más. Esto que estoy diciendo no es que el maestro Samael se lo haya inventado. Si observamos las distintas culturas, religiones, filosofías, veremos que están por todos los sitios. En forma simbólica y alegórica, que es como se hablaba en el pasado. Estos yoes, que vamos a llamar enanosis, eran los agregados psicológicos. Los agregados psicológicos son, como su palabra dice, cosas que se han agregado a la psiquis. Esto es lo que estaba yo diciendo. Son cosas que no deberían estar. Por eso lo llaman agregados. Algo que se ha agregado, que se ha añadido. Agregado, que se ha añadido a la psiquis. Por tanto, es algo que no debería estar ahí. Se ha añadido, volvemos a lo mismo, porque no sabemos vivir. Y la culpa es nuestra. ¿De acuerdo? Y son los que dan. ¿Y por qué los representan así, con esas formas tan monstruosas? Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad es que todas esas formas, hasta cuando nosotros estamos agarrados por la envidia, pues tenemos... Cuando estamos agarrados por la ira, cuando estamos agarrados por la lujuria, se reflejan nuestras caras. Caras hasta deformes. Y si nos viéramos en el astral, pues ya, eso sería ya
muchísimo más manifiesto. Pero la cara de un niño es hermosa. La cara de un adulto que está ya lleno de... nos deforma la misma cara, nos quita la belleza. Los mismos yoes deforman. Bueno, en el Tíbet lo llaman es una palabra muy acertada, agregados psicológicos, ¿de acuerdo? Pero en las distintas culturas pues han tenido otras formas. En Egipto, por ejemplo, en el Egipto, pues en el libro de los muertos, pues habla de los combates de Osiris contra los demonios rojos de Set. En todas las mitologías, todas están llenas de combates entre la divinidad y una serie de entidades, demonios, etc. Entonces, en el Egipto son los combates de Aurus, de Osiris, de Aurus contra Set. Entonces, Set y sus demonios. Set representa el ego y sus demonios pues son todos esos yoes. Todas esas mitologías están siempre haciendo referencia a nosotros. Hoy, desgraciadamente, la arqueología tampoco entiende nada de esto. Y cree que eran, bueno, pues el faraón que lucha contra tal cosa. Luego ven en la historia que es imposible, ¿no? Que el faraón mató a 500 enemigos. Y entonces dicen, bueno, es que era para que el faraón... No entienden nada. Lo que realmente estaban expresando es que ese hombre, que era un iluminado, pues se iluminó, pues tuvo que luchar contra 500 de sus demonios, por decirlo así, y vencerlos para que en él estuviera limpio de eso y resplandeciera pues la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero hoy no se entiende nada de eso. Todo está en forma de mitos. En la antigüedad y hoy se ha perdido el conocimiento de eso. En el mismo cristianismo, hoy no se entiende el cristianismo. No se entienden las enseñanzas que dejó Jesús. Entonces, bueno, se hablan de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Que Jesús sacó de María Magdalena, o de aquel poseso, pero de aquel poseso sacó una legión de demonios. Cuando el Cristo le preguntó al poseso aquel, un hombre que estaba agarrado por un ego, por una serie de egos muy fuertes. O sea, cuando una persona no deja que esas fuerzas vayan creciendo y creciendo y creciendo, llega un momento en que esa persona ya no tiene ningún control. Nosotros no tenemos ningún control, pero bueno, hoy es la cosa todavía peor. O tenemos poco control. Cuando una persona no tiene ya ningún control, una persona que está loca, decimos. Está loca porque de repente se pone a gritar, de repente se pone a pegar, de repente se pone... ¿Qué está pasando en esa persona? Está pasando que los egos han crecido de una manera que ya no tiene control de nada. Entonces dice que si él tiene una enfermedad, que si tiene el cerebro aquí, buscan soluciones y no encuentran. Le dan la pastilla para que se duerma. Esa persona lo que pasa es que ya el ego, los yoes, han agarrado tal fuerza que no tienen ningún control. Puede hacer una barbaridad en cualquier momento. La puede hacer porque los yoes campan a sus anchas, entran y salen como quieren. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros si sigue viviendo por vivir y dejando que eso siga creciendo y creciendo y creciendo. ¿Estamos? Bueno, por eso cuando Jesús sacó de aquel poseso, Jesús tenía el poder de sacar a los demonios. Pero claro, esos demonios pertenecen a esa persona. Eso es lo que nos dice la Biblia. Esos demonios, aunque Jesús los sacó de ese poseso, si ese hombre no se volverán, en algún momento volverán otra vez a él. Pero lo sacó. Y el hombre se quedó aliviado. Y esos demonios los mandó una piara de cerdos. O primero dijo, ¿y cuál es tu nombre? Y respondió, Legión. Respondieron los yoes, porque esa persona en realidad no es una persona, eso es ya la parte divina está fraccionada, rota, hecha pedazos y embotellada en esos demonios. Y Dios, mi nombre es Legión. Entonces, eso es la legión de yoes que llevamos dentro. Y eso es en el cristianismo, cuando vemos a Miguel, el arcángel,
con la lanza apuñalando al diablo. Es lo mismo que cuando vemos a los demonios, cuando vemos en el Egipto a Osiris o a Horus o cualquiera de los dioses atacando y destruyendo a los demonios rojos de Set. Es lo mismo. Cuando vemos en los grabados orientales a la divinidad hindú, la que fuera, Brahma, Shiva, etcétera, quien fuera, golpeando a los demonios. Lo mismo que en el cristianismo. Cuando vemos a Miguel, pues atacando al diablo, a Lucifer, tal cual. Es lo mismo. Y todo eso se refiere a nosotros. Esto es lo que hay que entender. Esto es lo que ya no entiende ni el cristianismo, desgraciadamente. En que esto se refiere a nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la esencia. Por un lado, todo este conjunto de egos o personas que hay dentro de nosotros, por otro lado, y por último, dentro de nosotros existe la personalidad. La personalidad. Bueno, es otro aspecto. La personalidad no es ni la esencia o conciencia, ni son ese conjunto de egos, yoes, etc. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Qué es la personalidad entonces? La personalidad viene del latín. Persona significa en latín máscara. Bueno, pero vamos a explicar. La personalidad lo podemos definir como el conjunto de hábitos o costumbres que la persona adquiere principalmente en los 7 primeros años de la vida. Sobre todo, porque el niño es como una esponja. El niño está absorbiendo todo lo que ve. Por eso la responsabilidad de unos padres es enorme. Hoy hay una irresponsabilidad tremenda. Ahí en España es asombroso, ¿no? Los hombres y mujeres trabajan. Todos. Entonces, el niño o lo dejan un día con la abuela, o lo meten a la guardería para que no se sabe quién, o le ponen el telefonillo y mientras los padres están trabajando, haciendo cosas, lo que sea, el niño está ahí. Y el niño está absorbiendo todo eso, sin ningún control de ningún tipo. Eso va a formar la personalidad. Entonces, la personalidad se forma, repito, con el conjunto de gustos, disgustos, formas de ser, costumbres, hábitos que el niño va viendo en su entorno. Entonces, la personalidad no es ni buena ni mala, ¿de acuerdo? En la esencia, la parte divina. El ego, los yoes, son todo eso que nos da la fealdad terrible, y que nos hace que cada vez seamos menos humanos. La personalidad no es ni buena ni mala. Es la personalidad. Para que lo entendamos, por ejemplo. Estamos aquí en un país, nosotros hemos estado en muchos países del Caribe. Este es también un país que tiene mucho parecido. Países con un clima muy agradable. Entonces, claro, la gente todo el día está en la calle. Todo el día está en la calle porque hace calor, hace buena temperatura, siempre está con uno, con otros, allí ponen la música. Y todo el día están bailando. Pues uno ahí al Caribe, pues todo el día están bailando. Ves a la niñita así, y la niñita allí se mueve ya. ¿Qué dice? ¿Esta cosa? Bueno, ¿qué se forma? Una personalidad extrovertida. Extrovertida, dicharachera, que le gusta bailar, que le gusta estar hablando, que le gusta salir, entrar. Hemos estado en países altos. Países donde todo el día hay nieve. Hace un frío del demonio, como dicen. Entonces, claro, esas personas todo el día están en casa. Ahora ya los tiempos han cambiado, pero durante generaciones no había calefacción, no había centros comerciales, ni había nada, y todo el mundo pues estaba en casa, al lado del fuego. Encendían el fuego y estaban al lado del fuego, leyendo o haciendo alguna... en silencio, porque un rato puedes hablar, pero ya no tienes más que decir. Y cada uno allí, pues leyendo, silencio, y son personalidades, si tú vas al norte de Europa, muy introvertidas. Entonces, no hablan,
Simplemente, pues, están callados. ¿Es bueno o es malo? ¿Cuál es mejor? ¿Es mejor la una o es mejor la otra? A ver, responda, Carla. ¿Usted qué opina? La 1, ¿no? La una, la nuestra, ¿no? La de aquí. ¿O no? ¿Qué opina? Bueno, no. Uno puede tener una personalidad extrovertida, que está con gente, con uno, con otro, y ser un malandro, como dicen en Venezuela, y a ver qué le robo a uno, qué le robo a otro, qué le saco a uno para luego aprovecharme y qué le saco a otro. O puede tener una personalidad extrovertida en contacto con mucha gente y ayudarle a uno y ayudarle a otro. Uno puede tener una personalidad introvertida, estar encallado, en silencio, pero aquí puede estar maquinando las peores cosas. O en silencio y estar en paz. Entonces, la personalidad no es ni buena ni mala, que es lo que tenemos que entender. Aquí se confunden muchas escuelas. Muchas escuelas. Entonces, muchos tipos de personalidades, que es, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, al país en el que hemos nacido, al tipo de familia que hemos tenido, etc. Entonces, la personalidad no es más que un vehículo. Un vehículo. El niño tiene que aprender a relacionarse. Entonces, pues, en un país se hacen una muestra de cariño dando un abrazo, en otra dando un beso, en otra dándose la mano. Bueno, esa es la personalidad. En un país tiene una costumbre a la hora de comer, unos comen con palillos, otros comen con tenedor, otros comen con las manos. Bueno, el niño tiene que aprender a relacionarse de acuerdo a la cultura en la que ha nacido y desarrolla una personalidad. ¿De acuerdo? Pero eso no es lo importante. Claro, la personalidad tiene que ser armoniosa, porque está hecha ¿para qué? Para relacionarse. Para relacionarse. Entonces, un cuerpo sano, un maestro que tiene un cuerpo sano, una personalidad armoniosa para poder relacionarse con normalidad y con armonía con todo. Pero, como nosotros hemos creado un montón de yoes y agregados psicológicos, que es lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Que si el yo de la envidia, de la codicia, del orgullo, de la soberbia, de la charlatanería, de chismografía, de la pereza, de bla, bla, bla. Un montón de yoes. Esos yoes, digamos que crean una personalidad falsa o una personalidad desarmoniosa. Una personalidad que no es la personalidad armoniosa que deberíamos tener. Entonces, la personalidad, que es el vehículo para que la conciencia, la esencia, se relacione adecuadamente con el medio, pues se convierte en una personalidad llena de patanerías, llena de caprichos, llena de tonterías, llena de, como vemos las personalidades que hay, personalidades de todo tipo, personalidades lujuriosas, personalidades... esa personalidad se ha deformado, no es una personalidad armoniosa, porque los yoes que carga por dentro, pues la han convertido en lo que en la gnosis vamos a llamar una falsa personalidad, o una personalidad que está dañada, o como queramos llamarla, una personalidad que no es lo que debería ser. Entonces esa persona no se puede relacionar bien con nadie porque claro, cada tiene el yo de la, qué sé yo, el yo del amor propio tan grande que cuando le dicen cualquier cosa ya salta con... No sirve esa personalidad, esa persona está... o una personalidad lujuriosa y entonces cada vez que se relaciona con alguien pues ya está pensando lo mismo, en el sexo, claro. Esa personalidad no sirve para... Es una personalidad falsa, no sirve para desenvolverse en la vida con armonía, que ese es el objetivo de la personalidad. En cada vida necesitamos una personalidad nueva.
porque no es lo mismo la vida actual que la vida de hace 500 años. Luego ya diremos, la personalidad no es buena ni mala, pero es perecedera, temporal, igual que el cuerpo. El cuerpo desaparece, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? La personalidad también. Ya hablaremos de la muerte, exactamente a ver qué es lo que ocurre. Pero podemos ir diciendo que la personalidad va a desaparecer. Y la gente pues le dedica mucho a la personalidad. Y la personalidad, y la personalidad, y todo revistas de cómo tiene que ser la personalidad. Está bien, sí, pero eso es perecedero. ¿Qué es lo que continúa? Ya hablaremos después en otras conferencias. Continúa la parte divina que hay en nosotros y continúan todos esos yoes que nosotros hemos creado. Eso continúa. Cuando el niño nace, se tiene que formar el cuerpo, eso se encarga la naturaleza, y se tiene que formar la personalidad. Y de eso se encarga, se debería encargar pues sus padres, la sociedad. Pero bueno, como no se encarga nadie, pues se forma una personalidad así como salga. Pero, aparte del cuerpo y la personalidad, que son el vehículo, lo que entra en la persona, lo que entra dentro de nosotros, es la esencia divina con todos esos yoes, agregados psicológicos que, como dije antes, no entran al principio. Por eso la belleza del bebé. No entran al principio, pero entran después. Entonces, si una persona trae un yo, por ejemplo, del alcoholismo, de la bebida o de la droga, supongamos que en su vida pues, le dio todo el día la marihuana. Y la marihuana, y viva la marihuana. Y viva marihuana. Y ahí se murió fumando el último canuto. El médico le había dicho, no fumes. Y, la porra al médico, yo me muero aquí con mi canuto. Bueno, pues ese yo se va para allá. Y cuando el niño nace, se vuelve para acá. Pero claro, el niño no va a agarrar el canuto. No va a pedir la mamá, dame no, todavía eso no entra. La naturaleza no deja que entre eso, porque si el niño ya, el cuerpecito débil, se mete ahí se mete ahí una droga, pues claro, revienta. Entonces, todavía no entra. Pero está esperando su momento. Y su momento llegará. Y cuando a los 14 años, pongamos, o a los 16, o cuando sea, allí con los amiguitos de la escuela, es más, ese yo hará que ese niño busque a ciertos amiguitos. Los que andan ahí fumando, liando y buscando algo hará que tienda a buscarlos. Y cuando le digan, mira, prueba esto, sí, a ver, dame, a ver. Ese yo dirá, si la persona no trae el yo y se lo ofrecen, pues seguramente, esto es una porquería. Pero si la persona creó en su vida pasada ese yo, en cuanto pruebe ese canuto, o pruebe el alcohol, o pruebe no sé qué, esto, ya algo dentro de él dirá, esto es lo mío, ya, llegó mi momento. Entonces, todos esos yoes vuelven a ir cada uno en su momento, entrando en la persona, volviendo a la persona. Y eso que hace también, ya lo hablaremos, de la ley de recurrencia, hace que la vida de la persona se repita. Porque igual que en la vida pasada acabó en la taberna o acabó allí fumando el porro hasta el día que se murió, pues también. Entonces, queremos que la vida sea maravillosa, queremos que nos vaya muy bien. Pero ¿cómo va a ser eso? Si todo se va a repetir. Los yoes que cargamos dentro van a volver a querer hacer lo mismo. El yo de la lujuria, yo quiero tener una esposa fiel con la que estar toda la vida, pero ¿cómo va a ser eso posible? Y el yo de la lujuria que trae, o los yoes de la lujuria que trae dentro de él, aunque se haya casado con una hermosa mujer, una mujer estupenda, ya está. En cuanto vean a otra, pues algo dirá, pero algo ya se empezará a ir y se repite lo mismo. Entonces, no podemos salir de esa rueda, aunque queramos. A no ser que
tomemos la decisión de darnos cuenta de la anormalidad que hay en nuestra psiquis y digamos, no, esto se tiene que cambiar. A no ser que provoquemos un cambio de todo eso dentro de nosotros. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Este es el asunto. El asunto es que no existe la solución fácil que pregonan todas las escuelas. Entonces el grupo de yoga de no sé qué, el maestro le da el mantra en secreto, como hacía, ya me acuerdo, el Maharishi Guru, el mantra en secreto que si tú lo pronuncias, ya, secreto, solo para ti, hasta que se descubrió que, claro, había tantísima gente que ya se repetía el mantra. Claro, mantra en previo pago de $200, por eso se hizo millonario el Maharishi Guru en los años 60, 70. Pero con ese mantra, pues tú ya, ya te ibas a iluminar y y tu vida iba a ser maravillosa. Entonces, claro, desgraciadamente no existe nada. Existe darnos cuenta de todo esto, darnos cuenta de la anormalidad que hay en nuestra psiquis y comenzar el camino del cambio interior. Ahí. Ese cambio interior requiere conocer todo lo que vamos a explicar aquí, obviamente. Y una vez explicado, hace falta que uno se ponga a hacer. Todas estas cosas están dejadas en todas las religiones, en todas las culturas, en forma de mitos y símbolos. David, acabando con Goliat, es muy hermoso porque es esto. David es pequeño. ¿Os acordáis de la historia de la Biblia, no? Goliat, el monstruo el gigante de los filisteos, contra el que luchaba el pueblo de Israel, los filisteos eran superiores, el pueblo de los filisteos, y dijeron, bueno, rendíos y tal, iba a haber la guerra, pero si queréis combatimos, le dijo David, bueno, yo me enfrento al gigante enorme, ¿no? Un tipo que había matado a... Si yo le venzo, vosotros os retiráis y os rendís. Y si él me vence, pues nosotros nos rendimos. Y entonces David, que era un pequeño, pues se enfrentó al monstruo. Entonces, David representa nuestra esencia. Porque hoy en día nuestra esencia, en comparación con el ego, que representa a Goliat, es así. Desgraciadamente, ¿cuándo se manifiesta nuestra esencia en nosotros? A lo largo del día. Hay algún rato donde sintamos verdadera paz, verdadero amor, donde haya conciencia de las cosas, o todo es mecánico y todo es amargo y todo es tenso y todo es, bueno, y todo es envidias y todo es amor propio y todo es venganzas y todo es... Bueno, entonces, David representa la pequeña esencia que hay en nosotros, libre. La pequeña fracción de divinidad que se manifiesta en nosotros. En palabras del maestro Samael, ya hablaremos de eso, un 3%. Es lo que hay libre, porque el resto del tiempo se manifiesta el ego. Manifiesta el ego. No quiero esto, déjame en paz. La mente. Pero esa alegoría dice que David, muy astuto, agarró una onda con una piedra y esperó el momento propicio, y cuando el monstruo que venía por él, con la onda, la lanzó y justo le dio en la frente, con tal una puntería perfecta, que le dio en la frente y cayó desmayado, y luego agarró la espada y le cortó la cabeza. Y perdió victorioso el pueblo de Israel. ¿La habéis leído por ahí, no? En la Biblia. Y si no, os lo cuento yo. Bueno, pues eso representa lo que tenemos que hacer. La esencia puede ser pequeña, pero es divina. Y tiene suficiente poder para decapitar a ese monstruo que llevamos dentro. Pero hay que hacerlo. Esa es otra. Hay que tener valor para enfrentarse. Valor para enfrentarse. En la mitología griega lo mismo, ¿no? La Medusa,
Perseo decapitando el héroe griego, decapitando a la Medusa. ¿Os acordáis del simbolismo de la Medusa? La Medusa era un monstruo mitológico que si tú lo mirabas de frente quedabas convertido en piedra. ¿Os acordáis de esa historia? Todas esas mitologías son maravillosas porque todas están enseñando esto, el camino. Todas. Entonces, cuando uno las lee con la gnosis, yo las leo y digo, esto es sabiduría. Sabiduría, pero de maestros. Esos mitos, esas obras literarias estaban hechas por maestros, en distinto grado de... Entonces, la Medusa no se la podía mirar de frente. Y eso es lo mismo que el ego no le podemos, el ego cuando nos agarra nos petrifica. Ya la mente está petrificada, los sentimientos petrificados, estamos como una piedra, obedeciendo a lo que manda el ego. Muertos, digamos, espiritualmente. Entonces, Perseo, muy sabio, cuando la Medusa, escondido detrás de una columna, por eso las obras griegas, escondido detrás de una columna, cuando se acercaba a la Medusa, claro, no podía mirarla, porque si la miraba sabía que quedaría convertido en piedra. Entonces el sabio, ¿qué hizo? Principalmente, ¿qué de repente el escudo? En ese escudo entonces se reflejaba la Medusa que venía, y cuando ya vio por el escudo que estaba ya cerca, agarró la espada y sin mirarlo le cortó la cabeza. Ese escudo está representando, como el escudo en todos los mitos, la autoobservación. A través de la autoobservación, Perseo puede ver sus demonios y entonces los puede eliminar. Si nosotros no sabemos autoobservarnos, no podemos ver todas esas medusas y bichos que llevamos dentro y no los podremos eliminar. Entonces, todas estas mitologías pues son realmente sabiduría de los maestros de los distintos lugares. Bueno, pues eso es, cuando uno ya, y termino casi, cuando uno ya ha eliminado esos Goliat, a los demonios rojos de Set, a la Medusa, o como lo queramos llamar, al ego, la gnosis lo llamaremos el ego, pues ya esa persona ha cumplido su destino, ha cumplido la razón por la que estamos rodando y rodando aquí. Esa persona se ilumina, lo llamarían unos, se libera. ¿De qué se libera? Pues se libera de todas esas fuerzas que lleva dentro, que son las que nos tienen aquí, ya lo hablaremos más, rodando y rodando y repitiendo los mismos errores. Se libera, cumple con la autorrealización íntima del ser, como lo llamó el maestro Samael, y es el hijo volviendo entonces al padre, como lo pinta ahí, lo pintó Miguel Ángel. Unos lo pintaron, otros lo pusieron en mitos, otros el hijo volviendo al padre. Esta representa la creación de Adán y Eva, pero bueno, aquí en esta la creación de Adán, que también de eso hablaremos. Dios creó a Adán, luego de una costilla sacó a Eva. Entonces todo eso tiene su... Pero bueno, aquí, de momento, para lo que a nosotros nos interesa, es la autorrealización íntima del ser. Entonces, hemos cumplido el destino por el que estamos aquí rodando de vida en vida y definitivamente ahora sí, podemos alcanzar la felicidad, la plenitud en los mundos del espíritu. Bueno, y aquí terminamos. Cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. Esta es una frase extraída de uno de los libros del maestro Samael. Y es por lo que digo que es tan importante esta conferencia. La conferencia que da inicio a la parte de psicología.
Podemos saber mucho de muchas cosas. Podemos saber de mitología, podemos saber de culturas, podemos saber de lo que quieras. Hay muchas cosas muy interesantes. Podemos saber mucho de meditación, pero si nosotros no nos dedicamos, si no tenemos en cuenta la necesidad de acabar con ese Goliat, acabar con esa Medusa, acabar con el ego, pues, ¿qué va a pasar? La vida termina, el cuerpo se disuelve, la personalidad se disuelve, volvemos como un nuevo bebé, volveremos a crear una personalidad, pero volverán todos los demonios que tenemos. Toditos, todos. Y otra vez va a ser lo mismo. Otra vez conflictos, otra vez problemas, otra vez karmas, otra vez dificultades, otra vez equivocaciones, otra vez la marihuana, otra vez el alcohol, otra vez el cisco. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno aprender muchas cosas, pero si no tenemos en cuenta que hay que producir ese cambio interior, pues, claro, eso no se hace de la noche a la mañana. Dentro de esa escalera, pues, subamos unos peldaños. Bueno, ya está, unos peldaños que hemos subido. Si decapitamos al yo de la marihuana, pues en la próxima vida, cuando nos ofrezcan el porro, como llamamos allí, no sé cómo llamáis aquí, pues en vez de decir, esto está maravilloso, diremos, qué porquería. Cuando a mí me ofrecieron por primera vez un cigarro, me llené de humo, empecé a toser y dije, ¿qué porquería es esta? Pero el que ha sido fumador y fumador, allí estaban los muchachos allí fumando y decían, pero ¿cómo estáis ahí metiéndose ese humo en la...? Porque el yo estaba bien contento. En sus vidas pasadas, pues... Entonces, todo se va a repetir, salvo que hagamos algo para que no se repita.